Hoy vamos a iniciar, hermanos, una serie de mensajes sobre enseñanzas bíblicas básicas para el cristiano. Y es una bendición poder caminar en el propósito de Dios. Dios tiene propósitos para nuestras vidas y quiere que nosotros podamos recibir esa enseñanza, que nosotros podamos recibir esa información en nuestros corazones para el diario vivir. Así es que hoy vamos a iniciar esta serie de mensajes y vamos a iniciar con esa experiencia, eso que le dijo Jesús a Nicodemo: si no naces otra vez, no puedes ver o no podrás entrar al reino de Dios. Y esta va a ser la enseñanza del día de hoy, el nuevo nacimiento. Amén, el nuevo nacimiento. Así es que tome su Biblia, por favor, y vamos a buscar en San Juan capítulo 3, versos 3 y 5. Gloria a Dios. San Juan capítulo 3, versos 3 y 5. Aleluya. ¿Ya lo tiene listo? Amén. San Juan capítulo 3, versos 3 y versos 5. Yo lo leo y usted lo sigue con su vista, la palabra de Dios. Hoy vamos a usar Reina Valera 60, aleluya. Y casi todos ustedes traen esas Biblias. Gloria a Dios. Si lo quieres poner aquí, está bien. San Juan capítulo 3, versos 3 y 5, dice la palabra de Dios: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Por favor, léalo usted. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Leo el verso 5. Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Todos unidos, dice: respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús estamos delante de tu presencia. Te pedimos una bendición para nuestros corazones, una revelación de tu palabra, Señor, a través de tu Espíritu Santo. Trae entendimiento y discernimiento en nuestros corazones, Señor, y bendice a cada uno de los que estamos aquí reunidos, Padre. Que tu propósito, que tu palabra se pueda cumplir en nuestras vidas, Señor. Te damos la gloria, te damos la alabanza por tu amor y tu misericordia. Enséñanos la palabra, bendícenos, Señor. Toma mi vida, toma mi mente, mi corazón, y bendíceme, Señor. Usa mi vida. Gracias, Señor, te doy por todas tus misericordias. Te lo pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesucristo. Alabado seas para siempre. Amén, amén. Aleluya. Puede sentarse. Este capítulo 3 de San Juan es uno de los capítulos más conocidos del cristianismo. Amén. Bueno, cuando menos ahí hay una frase que es muy conocida por todo el mundo y que se encuentra en Juan 3:16, ¿verdad? Que dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Aleluya. Este capítulo 3 trae una gran enseñanza a nuestras vidas y a nuestros corazones. Y se inicia con la visita de un hombre que se llamó Nicodemo. Él era un fariseo, era principal entre los líderes religiosos de su pueblo, y era un hombre importante en Israel y que conocía la palabra de Dios. Pero él vino de noche a ver a Jesús. No sé si porque era el único momento del tiempo que él tenía, o por vergüenza a que lo vieran sus compañeros, que iba a consultar a Jesús. Pero él iba con una intención, con un deseo genuino de inquirir, de buscar la luz del Señor. Que este hombre que hacía milagros, que traía una enseñanza poderosa, le contestara algunas preguntas. Así es que él viene y se presenta y le dice, en el verso 2 le dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Aleluya. Entonces este hombre viene y le dice: Señor, lo que tú haces, los milagros que tú haces, la palabra que tú traes,
a mí me dice que tú vienes de Dios. A mí me dice que tú no eres hipócrita, que tú no eres un falso maestro. A mí me dice que tú traes algo que procede de Dios, porque lo que tú haces solamente puede proceder de Dios. La respuesta de Jesús lo deja perplejo, lo deja atónito, y le dice, la respuesta de Jesús le dice: de cierto te digo, si no naces, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Aleluya. Nacer de nuevo. Esto dejó a este hombre pensando, meditando. Aquí había dos conceptos que él estaba escuchando: reino de Dios y nuevo nacimiento. ¿De qué se trata? Los líderes, los religiosos del tiempo de Jesús habían escuchado de un reino que iba a ser establecido sobre Israel, y que el Mesías iba a traer autoridad sobre todas las naciones, y que se iba a componer un reino poderoso. Así es que quizás en su mente eso llegó, ese reino. Pero aquí Jesús le está hablando de algo especial. Si no naces otra vez, no podrás entrar a ese reino. Aleluya. Amén. Gloria a Dios. Y luego escucha otro concepto nuevo para él: nacer de nuevo. Y él dice: ¿qué es esto? ¿Acaso ya siendo mayor tengo que entrar otra vez en el vientre de mi madre y nacer otra vez? ¿De qué se trata? Amén. ¿De qué se trata esto? Y entonces en todo el capítulo 3 el Señor Jesús le habla de lo que es nacer de nuevo. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Usted sabe que el pecado nos separó de Dios? Amén. Romanos 3 dice: todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios, del reino de Dios. Porque el 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. Gloria a Dios. Estamos separados, estamos en muerte por causa del pecado. Por eso que cuando Jesús empezó a predicar en Mateo capítulo 4, usted puede ver que dice: y desde entonces Jesús empezó a predicar: arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Aleluya. El reino de los cielos. Y Jesús le dice a Nicodemo: si no naces otra vez, no vas a poder ver, no vas a poder entrar, no vas a poder participar del reino de los cielos. Aleluya. Así es que esta es una enseñanza básica para el cristianismo hoy. La salvación, el entrar al cielo, el pertenecer a Dios, no se trata de buenas obras, no se trata de ganarnos algo, de hacer algo para ganarlo. Se trata de nacer de nuevo. Gloria a Dios. Mi pregunta es: ¿usted ya nació de nuevo? Porque si usted ya nació de nuevo, entonces usted está participando del reino de Dios. Y el reino de Dios, dice Romanos, no es comida ni bebida, sino es gozo, paz por el Espíritu Santo. Aleluya. Amén. Ya tiene el gozo, la paz, la bendición, la presencia de Dios en su corazón porque ha nacido de nuevo. Gloria a Dios. Vamos a ver qué es nacer de nuevo. Hay pasos que se tienen que dar para nacer de nuevo. El primer paso es arrepentimiento. Si no hay arrepentimiento, usted no puede nacer de nuevo. El segundo paso es ser justificado. Amén. Ser justificado. Y entonces usted, por el Espíritu Santo, será una nueva persona, una regeneración, una transformación, un nuevo nacimiento. Aleluya. Amén. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. ¿Pero qué es arrepentirse? ¿Qué dice la Biblia acerca del arrepentimiento? ¿Cómo procede, cómo se efectúa el arrepentimiento en nuestras vidas? Amén. Bueno, el arrepentimiento, para que haya un arrepentimiento genuino y verdadero, tiene que haber convicción. Tiene que haber convicción.
para que haya un arrepentimiento genuino y verdadero, tiene que haber una confesión de pecados. Pedir perdón a Dios por nuestros pecados. Amén. Y tercero, para que haya un verdadero arrepentimiento, tiene que haber un apartarse del pecado. Primero, convicción. Segundo, pedir perdón por nuestros pecados, confesar nuestros pecados. Y tercero, estar dispuesto a apartarse. Gloria a Dios. ¿Pero qué es la convicción? La convicción es cuando una persona reconoce por la palabra de Dios y por la obra del Espíritu Santo que es un pecador y que está y va rumbo a la muerte eterna, al lago de fuego. Amén. Hay personas que no entienden esto y dicen: yo soy bueno, yo me porto bien, yo no he matado, yo no he robado, yo no he engañado a mi esposo, a mi esposa, yo soy bueno, yo no necesito de qué arrepentirme. Pero la palabra de Dios claramente dice: todos hemos pecado y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Y quién trae esa convicción al corazón? ¿Quién puede revelar ese entendimiento en el corazón de la persona? El Espíritu Santo. Amén. El Espíritu Santo solamente puede traer esa convicción. Él produce esa convicción. Aleluya. Veamos la palabra en San Juan 16. En San Juan 16, versos 7 y 8. O 7 al 8. ¿Lo tiene? Amén. Dice, está hablando el Señor Jesús del Espíritu Santo. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya. Está diciendo Jesús: les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador, o sea el Espíritu Santo, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Verso 8, por favor, nótelo. Y cuando el Espíritu Santo venga, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo el hombre puede llegar al entendimiento de que es pecador? Solamente a través del Espíritu Santo. Amén. Aleluya. Si alguien no entra en esta convicción, no tiene por qué arrepentirse, pero está en condenación, porque todos hemos pecado. Porque una mentira nos hace pecadores. Amén. Porque el ofender a una persona nos hace pecadores. Porque el murmurar contra alguien nos hace pecadores. Y la palabra de Dios dice: no hay ninguno que no haya pecado. Todos hemos pecado. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces necesitamos la convicción del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo trae convicción al corazón de que necesita arrepentirse, de que es pecador. Aleluya. Yo le pido en este momento al Espíritu Santo que venga a redarguir nuestros corazones, que venga a tocar nuestros corazones, pueda tocarlos, compungirlos y podamos entrar en convicción. Todos necesitamos arrepentirnos. Aleluya. Mire lo que dice la palabra de Dios en Hechos capítulo 2. Hechos capítulo 2 es el mensaje del apóstol Pedro cuando él está predicando después de la venida del Espíritu Santo. Y en el verso 37 hay unas palabras que quiero compartir con ustedes. Les leo la palabra de Dios. Hechos 2:37. Dice: al oír esto, está hablando de las personas que estaban allí reunidas escuchando el mensaje de Pedro. Dice: al oír esto se compungieron de corazón. Allí el Espíritu Santo trae revelación, trae entristece el corazón de las personas, toca los corazones. Al oír esto se compungieron sus corazones por la obra del Espíritu Santo ministrando la palabra. Y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Verso 38. Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Aleluya. Así es que la convicción la trae el Espíritu Santo. Todos hemos pecado,
Y necesitamos el perdón de Dios. Necesitamos que Dios limpie nuestros corazones. Aleluya. Así es que cuando nosotros, cuando el Espíritu Santo trae convicción a nuestros corazones, nosotros podemos hacer dos cosas. Una, no hacer nada, hacer oídos sordos y no hacer nada y seguir adelante. Pero dos es ir delante de la presencia de Dios y confesarle nuestros pecados, pedirle perdón por nuestros pecados. Amén. Amén. Gloria a Dios, aleluya. El arrepentimiento no es como la religión hoy lo practica. Hoy la religión en este país, el arrepentimiento lo practica y él va con la persona y le confiesa sus pecados, y algunos los esconde y dice, y de los que no me acuerdo también, sacerdote, perdóneme también, ¿verdad? Sí se acuerda, pero le da vergüenza no decirlo. Pero ¿con qué deseo va? Va con el deseo de descargar un costal donde está lleno de pecados, y para descargarlo y vaciarlo y continuar una vida en el pecado. Eso no es arrepentimiento. Eso no es arrepentimiento. El verdadero arrepentimiento dice que se siente mal en el corazón aquella persona y que entra en convicción de que es pecador y que necesita arrepentirse. Aleluya. Gloria a Dios. Necesita pedirle perdón a Dios. Solamente Dios puede perdonar nuestros pecados. Aleluya. Mire, primera de Juan, capítulo 1, lo que dice. Al final de su Biblia está primera de Juan. Capítulo 1, versos 9, dice la palabra, primera de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, y sabemos que a Dios se los tenemos que confesar, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Jesucristo es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Aleluya. Y en el siguiente capítulo, en el capítulo 2, el verso 1 y 2 dice, hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis, y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Verso 2, y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aleluya. Así es que tenemos que confesar nuestros pecados, pedirle perdón a Dios por nuestros pecados. Y Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Aleluya. Pero si solamente sentimos convicción de que somos pecadores, y solamente vamos y le pedimos perdón a Dios por nuestros pecados, pero no estamos dispuestos, no deseamos apartarnos de todo pecado, entonces nuestro arrepentimiento no está completo. Una parte fundamental de aquel que se arrepiente es decir, voy a esforzarme, voy a hacer todo lo que esté de mi parte para no volver a cometer el mismo pecado, el mismo error. Aleluya. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. En Hechos 3:19 dice la palabra de Dios, después de otro mensaje del apóstol Pedro, cuando la curación de aquel paralítico. Aleluya. 3:19 dice, así que arrepentíos, ¿y qué más dice? Y convertíos. ¿Qué tenemos que hacer? Arrepentirnos y convertirnos. Llevamos un camino de pecado. Convertirnos es tomar el camino de la obediencia, de la justicia, de la vida que le agrada a Dios. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio, tiempos de gozo. Amén. Gloria a Dios. Estamos hablando del nuevo nacimiento. ¿Y qué tenemos que hacer para nacer de nuevo? Arrepentirnos. Amén. ¿Y cómo nos arrepentimos? Cuando sentimos pesar por nuestros pecados según Dios.
cuando le confesamos y le pedimos perdón por nuestros pecados y cuando estamos dispuestos a apartarnos de todo pecado. Aleluya. Entonces hay un verdadero arrepentimiento conforme al propósito de Dios. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria sea nuestro Dios. Aleluya. Cuando nosotros nos arrepentimos y pedimos perdón, entonces la gracia de Jesucristo viene sobre nuestras vidas. Él tomó nuestro lugar en la cruz del Calvario. Él pagó por nuestros pecados. Él llevó nuestros pecados. El castigo de nuestros pecados, de nuestra paz, fue sobre Jesucristo. Aleluya. Y entonces nosotros somos justificados. Justificado significa que no debemos ya nada. Hemos sido justificados. Aleluya. Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Y el verso 2 dice: por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Aleluya. Somos justificados, somos perdonados por la fe. Dice la palabra de Abraham, dice la palabra de Dios acerca de Abraham. Y Abraham escuchó la palabra. Y Abraham escuchó la invitación de Jehová. Y le creyó. Y le creyó. Y por creerle, él fue justificado. Y esto es por la fe. No por lo que iba a hacer, sino por la fe. Él fue perdonado, él fue justificado. Aleluya. ¿Por qué por la fe, hermanos? Se han preguntado, ¿por qué somos justificados por la fe? ¿Por qué somos limpiados? Ya no debemos nada por la fe. ¿Por qué, hermanos? ¿Han pensado por qué? Es tan sencillo. Porque por obras nadie se justifica delante de Dios. Por obras, por esforzarnos en agradar a Dios, por ganarnos la salvación, la justificación, nadie puede. Porque cuando cometemos un pecado, dice Santiago, somos culpables de quebrantar toda la ley. Y la paga del pecado es muerte. Así que nadie se puede justificar por sus obras. Tiene que ser justificado por la fe. Gloria a Dios. Tiene que ser justificado por la fe. Por eso tuvo que venir Jesucristo. Amén. Por eso el capítulo 3 dice, y vamos a leerlo mejor la palabra de Dios, capítulo 3 de San Juan. Gloria a Dios. Vamos a regresar a esta escritura a partir del verso 13. Dice la palabra: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Nadie subió al cielo sino el que vino del cielo. Amén. El Hijo del Hombre que hoy está a la diestra del Padre. Nadie subió al cielo, hermanos. Nadie subió al cielo. La ascensión de María no es verdadera. Nadie subió al cielo. Solamente el Hijo del Hombre que vino del cielo y que hoy está a la diestra del Padre. Eso dice la palabra de Dios. Nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo. ¿Y quién vino del cielo? Vino Dios eterno, Dios Hijo, y se hizo hombre en el milagro del Espíritu Santo en la Virgen María, que le dio carne, le dio humanidad, y vino del cielo. Y cuando lo ve Juan el Bautista, dice: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Él venía con un propósito. Nadie subió al cielo sino el que vino del cielo, Jesucristo, que está a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Gracias a Dios. Y luego el siguiente verso dice: y como Moisés, el verso 14, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Bueno, si no conoce esta historia, la puede leer más adelante. Pero en el tiempo del que el pueblo de Israel andaba en el desierto, cometieron pecado. Y Dios trajo juicio sobre ese pecado con serpientes venenosas.
Y clamaron a Dios, le pidieron perdón a Dios, y Dios le dijo a Moisés: hazte una serpiente de bronce y ponla en lo más alto que puedas, en un poste alto, y todo aquel que sea mordido por las serpientes venenosas, que miren con fe, que miren a la serpiente de bronce, y van a ser sanados. Dice, así, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Amén. Jesucristo fue levantado en la cruz del Calvario para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque nadie pudo justificarse. Tuvo que venir Jesucristo para justificarnos, para pagar Él por nuestra culpa, por nuestro pecado. Él es el Cordero de Dios que quita mi pecado. Él es el Cordero de Dios que quita su pecado. Pero si usted mira con fe su sacrificio, aleluya, si usted se arrepiente, si usted acepta a Jesucristo como su Señor y Salvador, entonces usted es justificado. Gloria a Cristo, aleluya. Sigue diciendo el verso 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre, en la autoridad del unigénito Hijo de Dios. Amén. ¿Usted cree en el Hijo de Dios? Amén. Aleluya. Gloria a Dios. ¿De veras? Pues dice la Biblia que si usted cree, entonces usted debe de obedecer lo que Jesús enseña. Porque si usted dice que cree y no quiere obedecer, eso significa que no cree. Porque la palabra de Dios dice: aún los demonios creen, pero tiemblan, pero no obedecen. Aleluya. Gloria a Dios. Entonces creer es más allá de decir yo creo, porque si yo me salgo a la calle y yo voy a cualquier lugar y yo le pregunto a la gente: ¿usted cree en Dios? Él va a decir: sí, yo creo en Dios. Y le voy a preguntar a otra persona: ¿usted cree en Dios? Y va a decir: sí, creo en Dios. Y aún a un borrachito le voy a preguntar: ¿usted cree en Dios? Y va a decir: sí, creo en Dios. Y si yo le digo: ¿usted no cree en Dios?, me va a golpear. Porque va a decir: sí, creo en Dios. Si crees en Dios, pues tienes que vivir la vida que Dios quiere que vivas. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Así es que Jesús tuvo que venir y pagar en la cruz del Calvario por nuestros pecados, para que fuésemos justificados. Porque la paga del pecado es muerte, dice Romanos 6:23, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Entonces, estamos hablando del nuevo nacimiento. Tenemos que primero, ¿qué? Arrepentirnos. Y arrepentirnos es traer que Dios, el Espíritu Santo, traiga convicción de que somos pecadores, confesarle a Dios nuestros pecados, pedirle perdón por nuestros pecados y apartarnos, estar dispuestos a apartarnos de todo pecado. Ese es un verdadero arrepentimiento. Y cuando nos arrepentimos y aceptamos el sacrificio de Jesucristo, somos justificados por la fe. Somos justificados. Qué fácil está esto, aleluya. Tan fácil que mucha gente no lo cree. Quiere hacer obras para ganarse el cielo. Pero la Biblia enseña que nadie se puede ganar el cielo por las obras, aleluya. Alabado sea nuestro Dios. Cuando nosotros nos arrepentimos y en fe aceptamos el sacrificio de Jesucristo, somos justificados. Entonces, la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas nos hace nacer de nuevo, una regeneración. Como dice Corintios: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí son hechas nuevas. Aleluya. Si alguno está en Cristo, aleluya. Nicodemo decía: ¿y cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser esto de nacer de nuevo? Él era un religioso, era un maestro que conocía la palabra de Dios mejor que nosotros. Se la sabía de memoria muchas partes y no podía entender. Y por eso Jesús le dice: mira,
¿Cómo es posible que tú, siendo el maestro, no lo entiendes? ¿Qué tal si yo te hablo de cosas mejores, más profundas, más espirituales? Pues menos me vas a entender. Mira, esto es como el viento, que tú lo sientes, que sopla, y que no sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido de nuevo. Simplemente tú sabes, tú sientes que el Señor ya te perdonó. Sí, amén. Aleluya. No sabes cómo se efectuó, no sabes que tuvo que ser Dios, pero ahora has nacido de nuevo. Tu nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a En Romanos 8 dice la palabra, estamos por terminar. Gracias por su atención. Gloria a Dios. En Romanos 8, el verso 14. Aleluya. Alabado sea el Gloria a Señor. Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Dice la palabra de Dios: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Tienes que nacer del Espíritu, por el Espíritu Santo. Porque todos son los que son guiados, los que son bendecidos por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos: Abba, papito, papi, Abba, papito, padre. Aleluya. Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu. El Espíritu Santo da testimonio a nuestro espíritu. ¿Cómo? En cada persona es diferente. Pero el mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Aleluya. Que hemos nacido de nuevo. Hemos nacido en la familia de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Que nuestro nombre ha sido escrito en el libro de la vida. Alabado sea Aleluya. Dios. Aleluya. Y si hijos, dice el verso 17, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Gloria a Dios. Aleluya. Coherederos de toda bendición, juntamente con Jesucristo. Aleluya. Mire lo que dice Filipenses 4, el final del verso 3. Filipenses 4. Te voy a leer todo el verso 3, pero al final quiero que note lo siguiente. Dice: asimismo te ruego, ¿sí dice así, hermanos? Asimismo te ruego también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás, colaboradores míos. Y por favor note lo siguiente: cuyos nombres están en el libro de la vida. Aleluya. ¿Está su nombre escrito en el libro de la vida? Aleluya. Bendito Dios. Gloria a Dios. Apocalipsis 3:5. Hacia el final, Apocalipsis 3:5. Esta es la última escritura. Amén. Aleluya. Apocalipsis 3:5 dice la palabra: el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Aleluya. Y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Y en Apocalipsis al final dice que cuando Dios levante ese trono para juzgar a todas las naciones, dice que todo aquel que no fue hallado su nombre
escrito en el libro de la vida, fue echado en el lago de fuego, donde estaba Satanás y todos sus ángeles, demonios. Aleluya. Gloria a Dios. La palabra de Dios es preciosa. Pero lo más precioso es que solamente es un acto de fe. Solamente acepta a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Pídele perdón y recibe la bendición, la justificación en tu corazón. Y el Señor te va a dar un corazón diferente. Corazón nuevo. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Puede ponerse de pie. Nuevo nacimiento. Vamos a orar al Señor. Vamos a pedirle una bendición para nuestros corazones. ¿Quiere hacerlo? Amén. ¿Quiere darle gracias a Dios por esta bendición que el Señor le ha dado? Aleluya. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Gloria a Dios. Porque no vino Jesucristo a condenar al mundo, vino a salvarlo. Y el que tiene al Hijo, el que cree en el Hijo de Dios, tiene vida eterna. Aleluya. Aleluya. Alabado sea Dios. Gracias, Padre, te alabamos, te damos gloria. Esta es una hermosa bendición. Has hecho una obra gloriosa en nuestros corazones, Señor. Gracias por perdonar nuestros pecados, por tomar nuestro lugar en la cruz del Calvario y pagar por mi pecado, Señor. Gracias, porque yo he sido justificado por la fe, he sido perdonado, mis pecados han sido perdonados. Te alabo, Señor, te doy gloria. Señor, enséñame a caminar y a vivir conforme a tu propósito, Señor. Quiero agradarte. Bendito eres, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Espíritu Santo, porque tú trajiste esta revelación a nuestros corazones. Porque hay mucha gente que escucha esta palabra y no la entiende, porque no permite que el Espíritu Santo quite la venda de sus ojos espirituales, y ellos no pueden ver lo que Dios ha hecho por sus vidas. Pero gracias te damos, Señor, por quitar esa venda de nuestros ojos, traer esa convicción por tu Espíritu Santo y bendecir nuestras vidas. Gracias por la salvación que tú nos has dado. Gracias, Señor, por escribir tu nombre, mi nombre, en el libro de la vida. Gracias por escribir el nombre de mis hermanos en el libro de la vida, Señor. Queremos honrarte, queremos glorificarte. Bendito eres, Señor. Gracias por esta hermosa bendición. Este es un hermoso y precioso regalo que tú nos has dado. Te damos la gloria, te damos la alabanza. Señor, queremos honrarte con nuestras vidas. Queremos, Señor, que nuestra fe pueda aumentar cada día y que podamos hacer tu voluntad y vivir conforme a tu propósito. Te doy la gloria, te doy la alabanza, Señor. Preciosa es tu palabra. Estas son enseñanzas, Señor, que son básicas para nuestro diario vivir. Bendito eres, Señor, te adoramos. Te damos gracias, Señor. Te pedimos esa bendición en cada corazón. Que te quedes en este lugar y vayas con tu pueblo, con tu iglesia, y nos bendigas y nos guardes. Gracias, Señor. Te alabamos. Te adoramos, Señor. Te lo pedimos, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo. Alabado seas para siempre. Amén. Amén. Gloria a Dios.